Vamos a ir a la palabra del Señor. Póngase de pie, levante las manos al cielo y di conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Puedes tomar tu lugar en este momento. ¿Cuántos se recuerdan de la última enseñanza que di? ¿Cuántos estuvieron aquí? ¿Qué sabemos del día en que el Señor viene? Nada. O sea, lo único que sé del día en que Él viene es que no sé nada. No sé cuándo viene. Y quiero empezar donde me quedé. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os ¿qué? Escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la... O sea, si no necesitamos que Pablo nos escriba, tampoco necesitamos que nadie nos lo esté diciendo. ¿Cuál es el problema? Alguien me preguntó: pastor, ¿por qué crees que algunos siervos de Dios fueron engañados por gente que les hizo creer de que si no se sabe el día y la noche, eso no implica que no se pueda saber el año y el mes? Y que si no se lo dijo a los ángeles ni a Jesús, pero sí se los va a decir a los profetas, porque no hace nada sin que se lo diga a los profetas. Yuhu. Yo le dije: por el morbo. ¿Por qué? Por el morbo. ¿Usted sabe cuánto morbo y comezón de oír hay? Somos víctimas de nosotros mismos, de nuestra carnalidad disfrazada de espiritualidad. Algunos de ustedes, y lo digo con propiedad, tienen tan enraizadas las enseñanzas y especulaciones que no están escritas, que les está costando creer lo que sí está escrito. Atienden a personas con formas extrañas que les dan palabras que no están escritas de la venida del Señor, que han llegado a creerle a esas personas solo porque oran por ustedes o visitan sus casas. Yujo, haciéndoles el favor de no tener que venir a la iglesia el domingo. Si yo no vengo de arriar patos, ni de pastorear pijijes, como digo yo, unos pajaritos así chiquititos aquí en Guatemala. Ojo, que entonces quieren creer esas cosas extrañas y especulaciones de cuando el Señor viene, que cuando leen que nadie lo sabe, que no sabemos la hora, que no sabemos el día, que está escrito, no estoy especulando, solo leyendo, que ni los ángeles ni el mismo Hijo lo sabe, todavía les cuesta creer lo que está escrito, porque está tan enraizado lo otro. Agarraron tanto tu alma, tu mente, que aún estando escrito no lo quieres creer y tienes problemas. Para mí todo fin de discusión se termina con una escritura. Escrito está: el mismo Jesús, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios encarnada, citaba el Logos. Pero la gente se muere solo por el rema, y les quiero decir que es más seguro el Logos que el mismo rema. El que tiene oídos, que entienda, ¿verdad? Muy bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ahora, ¿qué es el tema de hoy? Ayer fue el tema de saber qué día o cuándo viene, y quedó claro, ¿no? Que más claro ya no canta el gallo. Bueno, ahora no puedo enseñar mucho, pero voy a enseñar otro tema hoy. Es la evolución de nuestra actitud ante la venida del Señor Jesucristo.
Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, famosa escritura clásica, verso 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, diga conmigo, nosotros que vivimos. ¿Quién está hablando aquí? ¿El apóstol qué? Pablo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero, 17 todos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Leo yo el 18. Por tanto, alentaos, no atemorizaos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Note lo siguiente: el apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, ¿cuándo cree que Jesús va a venir? Pronto. ¿Qué tan pronto? ¿Él se incluye entre los muertos en Cristo o entre los que habrán quedado vivos cuando Él viniera? ¿Entre cuáles se incluyó? Entre los vivos. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y de una vez les digo algo: la palabra arrebatados es la que asocian con arrebatamiento, y es la única vez que aparece esta palabra. De una palabra se hace toda una doctrina. Yujo. Pudo haber dicho seremos levantados, entonces se llamaría el levantamiento, ¿verdad? Pero solo, Connie, ¿tú cuántos años tienes de estudiar las escrituras? ¿Cuántas veces habla aquí de arrebatados? Esta vez, ¿seremos qué? Arrebatados. Entonces se dice que, ¿el qué? Arrebatamiento. Y se tira toda una doctrina sobre una palabra que ni siquiera aparece. Me encanta el silencio. Por lo menos están pensando. Muy bien, entonces dice acá, pero si seremos arrebatados, entonces sí se llama arrebatamiento. Vaya, tranquilos. Ya, es que si no, no se calman, están todos. Igual si no estás bien te vas a quedar, llámale como quieras. Y si estás bien te vas a ir sin importar cómo se llama. No sé si me estoy explicando. El día que te levanten con su poder, lo menos que vas a estar pensando es cómo se llama eso. Vas a estar pensando cómo no caerte. No, eso es broma. Entonces dice acá, mira de nuevo el verso 15. Vamos a revisarlo. A mí me tocó dar el estudio, ¿verdad? O sea que no voy a ser el predicador más emotivo de la conferencia, pero a mí me tocó la parte delicada. ¿Y qué me queda? Todos se acobardan y tengo que hacerlo yo. 15. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos. Se incluye a él y a los que estaban leyendo, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Muy bien. Entonces Pablo, de nuevo, vamos estudiando, pues esto es un estudio. ¿Pablo pensaba que iba a morir antes que Jesús viniera, o Pablo creía que estaba vivo cuando él viniera? ¿Sabe hace cuánto fue eso? Alrededor de los 2000 años. ¿Sí? Sigamos pues. Voy a hacer un paréntesis. Este versículo se lo voy a dar para que se diviertan en su casa. ¿Sí? Juan capítulo 11, versículo 23. Este está buenísimo. ¿Se recuerdan que Marta muere su hermano Lázaro y que Jesús lo va a resucitar? Y Jesucristo le dice: tu hermano va a resucitar. Le asegura que le va a hacer el favor
y el milagro de resucitarlo. Entonces en Juan capítulo 11 verso 23 dice así, todos juntos: Jesús le dijo, ¿tu hermano qué? Resucitará. ¿Qué le contestó Marta? Marta le dijo, ¿qué? Todos, yo sé que resucitará en la resurrección. ¿En qué día? A ver todos, ¿en qué día? De nuevo, ¿qué día? ¿Cuándo es la resurrección de los muertos? ¿En qué día? Resuelto. Se sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué? ¿En qué día es esa resurrección? ¿Cuándo viene el Señor? En el día postrero. ¿Cuándo es ese día? No sé. Estamos aprendiendo a dominar el tema. ¿En qué día viene el Señor? ¿En el día qué? Porque ¿en qué día es la resurrección de los muertos? ¿En el día qué? ¿Y cuándo es el día postrero? ¿Quién lo sabe? Perfecto, gloria a Dios. Ahora bien, entonces si ni el Hijo lo sabe, ¿cómo va a saber cuándo se viene? Así es como empiezan todos los falsos y les meten gol. ¿Cuándo suene la trompeta? Bien fácil, ¿no? El padre le dice, te sientas ahí y a la trompeta final te vas. ¿Y cuándo va a ser? Entonces Jesús viene cuando la trompeta ¿qué? Suene. Entonces lo voy a poner de otra forma. El Señor viene cuando suene la trompeta. ¿Y en qué día suena la trompeta? ¿Y cuándo es el día postrero? A ver. Muy bien. Uy, Dios mío, es que ¿usted sabe el enredo que estoy tratando de desenredar? ¿Cuánta gente ha enseñado esto enredando el pensamiento de tanta gente? Es que Marta lo máximo, ¿va? Mire Marta qué clase de enseñanza tenía. Sabía hasta cuándo era la resurrección de los muertos. ¿En el día qué? ¿Qué es cuándo? Saber, muy bien. Primera de Corintios capítulo 15. Hay libros enteros, los libros describiendo quién con nombre, apellido es el anticristo, fe. Y mire, es impresionante. Y Pablo dice, no necesitan que les escriba. Si Pablo no necesitaba escribirnos, ¿por qué hacemos ese montón de libros? No está mal, va. No estoy acusando a nadie de eso, no estoy. Pero no entiendo. Primera de Corintios 15 verso 51 dice, he aquí os digo un qué. A ver de nuevo, ¿un qué? Un misterio. No todos qué dormiremos, pero todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Hasta ahí Pablo insiste que cuando Jesús venga él va a estar ¿qué? Vivo. Pero se murió y no vino. ¿Recuerdas el tema? La evolución de nuestra actitud ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ver cómo Pablo evolucionó con respecto a la venida de Jesús. Pablo dice que va a dormir, pero demuestra amar su venida. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Dice acá, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Digan lo que sigue por favor. Haz obra de ¿qué? De evangelista, cumple tu ministerio. Hoy en día los apóstoles lo último que le enseñan a sus discípulos es hacer obra de evangelista. Y quieren ser como Pablo. 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado
Shkamik, kaput, delete, game over, the end. Yo ya estoy para ser sacrificado, todo el mundo lea conmigo, y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora resulta que no está cercano el tiempo de la venida, sino el tiempo de su partida. ¿Ah? Sigo. No, leamos el 6 todos juntos, todos juntos. ¿Qué dice Pablo? 6, todos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Voy a hacer un paréntesis. Pablo primero terminó lo que tenía que hacer en la tierra y le sobró vida. A usted no le alcanza la semana para terminar el trabajo. A Pablo le sobró. He acabado la carrera, ya, la acabé. Por lo tanto, mi partida ya está cercana. Nosotros quisiéramos que Dios nos dé más años para ponernos al día de todo lo que traemos atrasado. Pablo era un apóstol eficiente en lo que hacía. En la obra encomendada era eficiente, planificaba. Él mismo se llamaba a sí mismo: soy perito arquitecto, pongo fundamentos. Pablo conocía muy bien su trabajo. Y dice la escritura acá, verso 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8: por lo demás, ojo aquí, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Todos lean juntos. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo vivió como vivió, peleó como peleó, corrió como corrió, trabajó como trabajó, porque amaba su ¿qué? Venida. Ojo, ¿cuál es la actitud para la venida del Señor? Creer que viene mañana. Pero no por datos que nos dan, sino porque nuestro corazón desea que venga mañana. Pablo se dio cuenta, él escribió, siempre que escribió de la venida del Señor, se incluyó como un vivo que iba a estar cuando Él viniera. Pasaron los años y dijo: creo que me voy yo primero antes que Él venga. Pero igual les voy a dejar un mensaje, dijo. Yo ya estoy a punto de irme y les quiero contar que me está esperando una corona. Pero no solo a mí, sino a los que aman. Murió creyendo en la venida del Señor. Dáselo fuerte al Rey. Él murió creyendo en la venida del Señor. Y la recomendación que dejó es que todos creyéramos lo mismo. ¿De dónde sale esta fe? De los patriarcas. Los patriarcas todos creyeron que ellos eran los que iban a entrar a la tierra prometida. Abraham la vio y no la poseyó. Isaac, Jacob, los 12 patriarcas. Llegó José. Mire cómo va: Abraham, Isaac, Jacob, José. Y José, que cree que van a tener la tierra prometida. Cada uno de ellos que moría sin haber recibido lo prometido, no por no haberlo recibido, dejaban de creer en lo que Dios prometió. Entonces, cuando iban a morir, decían: si no poseí yo la tierra, la posees vos, patojo. Isaac le decía: yo la poseo. Cuando Isaac ya va a morir y su tiempo de su partida está cercana, le dice a Jacob: no la poseyó, tú la vas a poseer. Cuando Jacob ya va a morir y muere adorando a Dios sobre el bordón y bendice a los hijos de José, ¿verdad? Si no la heredo yo, la heredad vos. Y cuando José va a morir, ese sí se peló.
José es el patriarca yo creo que con la mayor fe acerca de que la tierra prometida ya iba a llegar, porque antes de morir le dice a los demás: a mí me cargan muerto todo el desierto y me entierran en la tierra prometida. Cargaron al viejito 40, más de 40. Eso es fe. José le dijo: a mí me cargan, a mí no me entierran, a qué me entierran donde Dios dijo que nos iba a dar la tierra. Y usted se imagina todos cargando a José. Ay, vos te toca, yo lo cargué ayer. ¿Para qué estás fuerte? Cargalo vos otra vez un poquito. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar, eso dijo Moisés hace 20 años y no hemos entrado. Pero eso es porque todos los demás son incrédulos. Josué te habla, carga esa onda. A ver. Ajá. Y cuando no lo querían cargar, aparecía Caleb: ya vamos a llegar, cargala. Era tanta la fe que lo habrían de recibir. Y cuando por fin poseen la tierra, entierran al patriarca José en esa tierra. Si tú no recibes lo prometido, jamás mueras creyendo que el que te lo prometió mintió. El que te lo prometió dijo la verdad. Lo prometido, si no lo recibes tú, lo va a recibir tu hijo. Si no lo recibe tu hijo, lo va a recibir tu nieto. Si no lo recibe tu nieto, lo va a recibir el bisnieto. Pero si Dios dijo que lo va a dar, lo va a dar. Oh, vuélvete loco esta noche ahí. Dale un aplauso fuerte al fiel. Entonces Pablo siempre decía: los que hayamos quedado, los que estemos vivos, cuando Él venga, no todos vamos a dormir, les cuento, no todos vamos a dormir. Vos ya estás bien viejito, vos sí que se ve que casaba, pero yo no voy a dormir, yo voy a estar vivo cuando Él venga. No todos vamos a dormir, todos vamos a ser transformados. Cuando Él venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros, los que hayamos quedado. ¿Y qué si no? Pero antes de morir dice: ¿saben qué? A los que amen su venida les está esperando una corona allá arriba. En otras palabras, si tú crees que tardas 100 años, 50 y 20, a mí no me importa. Tú tienes que amar la venida del Señor como que fuera mañana. Aunque todos los datos digan que viene entre 50, 30, 20, no sé. Si el templo ya está construido para que lo destruyan, estamos cerca. Si no está construido, como que ya lo hubieran construido. Porque es una promesa que Él dijo: voy a volver. Cuando Jesús ascendió, los discípulos se quedaron viendo al cielo y se aparecieron 2 ángeles y les dijeron: ¿por qué están viendo al cielo? El Cristo que han visto que se ha ido va a regresar, vayan a trabajar, les dijo. Los ángeles les dijeron: trabajen. El mismo que se fue, el mismo va a regresar. Yo les voy a ser sincero, yo no sé si voy a estar vivo cuando Él venga. No sé si tú lo vas a estar. Después de leer a Pablo, digo yo, bueno, los cálculos le fallaron un poquito al apóstol, pero no la actitud. El problema es perder la actitud por andar averiguando los tiempos. Porque dice: y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Y dice: y tardándose, aquel hombre empezó a golpear a sus compañeros, y el Señor vino a la hora que él no esperaba. El problema no es cuándo viene, el problema es cómo lo esperamos. Primera de Corintios, a ti, hijo, Dios te bendiga. Primera de Corintios 15, 51 en adelante. Guarden bien ese estudio, ¿oyeron? Guarden estos 2 estudios de esas 2 noches, les van a servir mucho. Primera de Corintios 15, 51 dice así: he aquí os digo un misterio. Los misterios no necesariamente se entienden todos, hombres, si no dejarían de ser misterios. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué?
transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. 53. Pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la victoria sobre la muerte. Así que, hermanos míos amados, ese es el consejo: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo, el perito arquitecto, dijo en ese momento? Dijo: miren, se sonará la trompeta, los muertos van a resucitar, seremos transformados. Pero ¿cuál es el consejo? Sean constantes, firmes y crezcan en la obra del Señor. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo va a crecer casa de Dios? ¿Cuándo va a crecer casa de Dios? ¿Cuándo se va a detener? Porque ese es el mandamiento del apóstol Pablo. A nosotros no nos interesa crecer. Anda, métete a la oficina de Dios a ver qué te dice ese tu dicho. Ve delante de Dios y dile: tú que me has llamado, tú que me salvaste, me perdonaste, me llamaste, me hiciste pastor, y encima de eso me pagas un salario. Quiero contarte que yo no quiero crecer. Y el Señor te va a contestar muy amablemente: no tengas pena, yo te entiendo. Un gran cosco divino te van a dar en la cabeza. ¿Ah? ¿Quiénes se oponen a la construcción de un templo? ¿Los que están creciendo? Nunca. ¿Quiénes son los que siempre se oponen a la construcción? Los que no están creciendo. ¿Quiénes siempre señalan a las iglesias grandes? ¿Las otras grandes? Nunca. Hay tanta jactancia en los hombres de Dios hoy. Yo no quiero una iglesia grande. No la tenés porque no querés, porque sí podés. Sí, ya entendí. Ya entendí. O sea, si sos capaz, lo que pasa es que no creces porque no tenés ganas. Eso es sí, pues. Como aquellos que dicen: yo nunca voy a ser millonario. Usted es que no, eso no. O sea que sí puede, lo que pasa es que no quiere. Como que fuera fácil, ¿verdad? La boca se jacta de grandes cosas, dice la Escritura. Eso es una jactancia. El Señor dice aquí que crezcan en la obra del Señor. ¿Qué? Crecer siempre. A ver, digan conmigo: crecer siempre. Crecer siempre. Tercera vez: crecer siempre. ¿Cuándo hay que crecer? ¿Qué hay que hacer siempre? Hasta que el Señor. ¿Y qué día viene? Desen un aplauso, son perfectos alumnos. Me encanta esta gente. ¿Cómo aprende de bien? Por eso dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Hechos capítulo 1, versículo 6. Y ahora sí, prepárese. Necesito, por favor, cambiar el piano para ministrar con la unción del Espíritu Santo ahora, porque el Señor, esta es la palabra con la que me dijo: vamos a terminar. Usted de aquí hoy sale borracho en el Espíritu Santo. No me oyó. Usted de aquí sale borracho en el Espíritu Santo hoy. Si tenemos la actitud correcta para la venida del Señor. Mira, hijo, pastores, enseñen que Él viene.
Pero predicando su primera venida, en el poder de su primera venida, provocamos que venga más rápido, en el sentido de que si el evangelio mañana se predica en todo el mundo, mañana suena la trompeta, o pronto, ¿sí? Va. Pero si mueres sin que haya venido, llama a tu familia y antes de morir le dices: yo no lo vi, pero tú lo vas a ver. Pero papá, tú siempre dijiste que venía y no vino. Desde el apóstol Pablo hace 2000 años estamos diciendo lo mismo. Hasta que Él venga lo vamos a seguir diciendo. Cuidado, lo dejas de decir vos. Y dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este qué? ¿En este qué? Y les dijo: no os toca a vosotros saberlos. Otra vez, ¿qué se están metiendo con los tiempos? Como que los tiempos son un dominio total del Padre. Dice: ¿qué te quieres meter con los tiempos? Entonces se agarran de que los hijos de Isaacar eran expertos y ya la torcemos. Bájale un poquito. Dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola ¿qué? ¿En su sola qué? Levanta las manos y di conmigo: las sazones, ocasiones y los tiempos, incluyendo los tiempos, un tiempo, la mitad del tiempo, está en la sola potestad del Padre. Amén. Subrayen eso: sola potestad. Y respete eso. La soberanía de Dios se respeta. Y dice entonces: pero, ¿saben qué? Les voy a hablar de algo un poco más importante, les dijo. Les voy a hablar de algo más importante. Mejorame el micrófono, por favor. Les voy a hablar de algo más importante. Pero, todo el mundo diga: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque hasta que se predique este evangelio del reino hasta lo último de la tierra, entonces vendrá. ¿Me estoy explicando? Le contestó lo que necesitaban recibir. Dijo: no, las sazones de los tiempos están solamente en la potestad del Padre. No les toca a ustedes saberlos. Pero les tengo una noticia, hijo: recibirán poder. Recibirán poder. 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado o arrebatado, pues va. Sí, el alzamiento. ¿Sí o no? Porque la palabra arrebatamiento sale del verbo los van a arrebatar. Entonces aquí, si él fue alzado, ¿qué sufrió él? ¿Un qué? El alzamiento. Ajá. ¿Se las estoy poniendo fácil o no? Muy bien, de eso se trata. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y les tengo una noticia: hay ángeles en este lugar. Esta noche hay ángeles aquí. Tú no sabes lo que va a pasar hoy. 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al cielo. Punto. Nada más. Como lo viste que se fue, así que vendrá. Toda la unción que Dios nos ha dado la hemos usado para ¿qué? Sanar enfermos, predicar su evangelio. Esto que les voy a contar fue una experiencia, no es una doctrina, solo es una experiencia. Estaba orando al Señor un día y el Señor vino a mí y me habló y me hizo esta pregunta y me dijo: hijo, ¿quieres saber por qué te uso? ¿Cómo te uso? No lo subas tanto que no me oiga yo. Yo nunca en mi vida le hago ese tipo de preguntas a Dios. Ni por qué me usa a mí, ni por qué te usa a ti. Porque creo que debo respetar la contratación que Dios hizo contigo. No tengo por qué estar repitiendo. Les voy a decir algo que es muy peligroso. Cuando ustedes empiezan a orar para que Dios le muestre el corazón de alguien, te estás metiendo en problemas con ese tipo de oraciones. Porque le estás pidiendo a Dios que descubra algo que Él mismo no tiene por qué andar descubriendo de nadie. Yo mismo, cuando alguien quiere ser llamado al discipulado o al liderazgo, si yo sé algo de Él, le digo a mis discípulos, ustedes son testigos, no lo pongas a Él. Y cuando me preguntan por qué, ¿qué les contesto? No tenés que saberlo. Porque si yo te digo por qué Él no vas a querer vos que un día diga yo a todos por qué vos no. No me hagas esas preguntas, solo confía que yo soy el pastor. Y perdón, cuando digo no es no. Nada más. No tengo prejuicios contra nadie. Pero sí, o ni modo, quiero decir, lo que pasa es que anda con 3 mujeres al mismo tiempo. ¿Y por qué tiene que el otro saber eso? Pero ustedes muchos van: Dios mío, revélame el corazón del hermano. ¿Se lo digo en hebreo, en griego o en buen chapín? ¿Cómo lo quiere? No sea chute. ¿Ya? Tiene que andar haciendo esas oraciones nunca. Porque los corazones son ¿de quién? ¿De quién son? Déjalo con Dios ese corazón. Te preocúpese por el suyo porque tiene bastantes problemas allá adentro. Tiene que estarse metiendo con el corazón de las demás. Predique la palabra y que cada quien lo agarre para lo que su corazón quiera. Problema de la tierra. Es metido, es estarse metiendo en lo que no debe meterse. Eso es una palabra muy chapina, ¿verdad? Aquí en Guatemala. No es mala, solo es divertida. Los malos son ellos, no la palabra. Y cuando entonces le digo yo, bueno, si tú me preguntaste a mí, si yo quiero saber por qué me usas, creo que me lo quieres hacer saber. Pero yo nunca te lo pregunté, Señor. Y una de las razones por las que nunca se lo pregunté es por no tener nada de qué jactarme. Y su respuesta me bendijo mucho. Te uso como te uso porque predicas mi salvación, ministras mi sanidad y enseñas mi prosperidad. Y por esas 3 cosas yo morí. Lo que haces está asociado directamente a mi sacrificio, me dijo. Pero hay mucha gente haciendo de todo menos aquello por lo que yo morí. Solo por eso, me dijo. Dije: Señor, muchas gracias. Cuando tú predicas salvación, predicas su sangre. Cuando predicas su sanidad y la ministras, estás asociado a su llaga. Y cuando enseñas a prosperar, estás asociado a que Él se hizo pobre en la cruz para que los demás no lo fueran. Eso es predicar la cruz. Predicar la cruz no es decir la cruz, sino lo que en la cruz pasó.
mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte aplauso a la gente que nos ve en casa. Esta es casa de Dios, tu casa, acá en Guatemala, en Fraijanes. Lo esperamos con los brazos abiertos en todas nuestras reuniones. Pueden tomar su lugar. Hemos estado hablando acerca de planes, el plan maestro, nuestros planes bajo el plan de Dios. Y entonces quisiera leerles una escritura que creo que nos va a servir mucho para saber cómo es que Dios también planifica. Todo lo que Dios ha hecho lo ha planificado. Es decir, a Dios no le ha salido algo de pura suerte. No sé si me estoy explicando. Tú fuiste planificado. Tal vez no fuiste planificado por tus padres, pero eso no significa que no fuiste planificado por Dios. En los planes de Dios estás tú. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 19. Dice así: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. La obra que vayas a realizar, sea familiar, individual, empresarial, ministerial, el primero que debe de entenderla eres tú. ¿Entiendes lo que vas a hacer? ¿Comprendes lo que estás haciendo? ¿Sabes hacia dónde vas? Porque Dios así trabaja. Verso 20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes. Una obra necesita detalle, una obra necesita actitud para hacerla. Manos a la obra. En otra versión dice: la obra no es pequeña, es grande. Para un líder que es muy joven, Salomón, pero ánimo, manos a la obra. Ahora, ¿por qué hay que tener esa actitud? Por lo que sigue diciendo el verso: porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Qué tal si levantamos las manos para orar y le decimos al Señor en voz alta: Señor Jesús, yo estoy seguro que no me vas a dejar ni me vas a desamparar hasta que termine todo este plan. Amén. Contamos con Él. Ahora bien, ¿por qué el Señor le dice a través de David a Salomón: hey, Dios no te va a dejar ni te va a desamparar hasta que termines? Porque cuando uno está trabajando ya el plan, vienen momentos de desánimo, momentos en que uno dice: Señor, ¿será que va a salir? ¿Será que se va a completar? Y lo peor, empezamos a dudar si Dios está o no con nosotros. Nosotros podemos ajustar los planes en el camino. Lo que no tenemos que hacer es renunciar a ellos, porque vienen de la mano ¿de quién? De Dios. Así que no es lo mismo nunca, ¿sí?, ajustar que renunciar. El Señor, ¿cuántas veces nos ha dicho el Señor que Él va a perfeccionar la obra que empezó en nosotros? Ahora, ¿por qué la va a perfeccionar? Porque nosotros nos encargamos de salirnos de la ruta cada rato. Y el Señor está viendo cómo nos mantiene ¿en qué? En la ruta. Normalmente cuando un cohete se lanza hacia el espacio, ¿verdad? El que lo controla, lo único que tiene que estar viendo, entre otras cosas, es que no se salga de ruta, sino se mantenga en la ruta. ¿Cuántas veces nosotros resbalamos y caemos? Dice la Biblia: 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Eso es estar ajustando la ruta que Dios nos trazó para vivir. ¿Cuántos de ustedes han tenido que ajustarla? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han hecho una propuesta de algo, sobre todo a principios de año, y han fallado en eso a veces? Mire, pues, siempre, el 1 de enero no, porque todavía hay que comer tamales, pero el 2 de enero todo el mundo comienza una dieta que dura hasta el 15. ¿Cuántas veces te has inscrito en el gimnasio y has terminado el programa al que te metiste?
¿Mm? Y todo es fiesta. Estoy yendo al gym. Ahora estoy en el gym, ¿verdad? Y hago gimnasio y estoy pilas y me propuse. Al primer fin de semana, en el primer grupo que te dicen es hora de la refa, decimos aquí, ¿va? Es hora de la merienda. Adiós el gym. Adiós la dieta. Nosotros tenemos que tener un poco más de carácter para mantener metas tan pequeñas como esas. Hay que mantenerlas, hay que sacar carácter para lograrlas. Pero creo que hoy te va a hablar Dios de algo que va a ser muy importante para tus metas, tus propuestas. Entonces, primero, que esté bien trazado. Segundo, que exista el buen ánimo. Tercero, la confianza en que Dios no te deja. Y 21, verso 21. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Estarán contigo en toda la obra. Asimismo, los voluntarios e inteligentes. A ver, diga conmigo, servir a Dios es de inteligentes. Yujo. Claro, tiene buena recompensa, es inteligente el que lo sirve. Para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar tus órdenes. La primera cosa es, debo tener bien trazado lo que quiero hacer. Segundo, debo tener la actitud correcta para hacerlo. Tercero, debo de confiar que Dios no me va a dejar, no importa qué pase en la trayectoria. Y cuarto, debo de confiar que Dios va a dar los recursos para lograrlo. Jeremías 29:11 es una escritura que han estado escuchando los últimos servicios, las últimas reuniones. Se las leyeron en la versión al día, pero yo se las voy a leer en la versión 1960 y voy a utilizar el original del lenguaje original. Dice así en el verso 11, Jeremías 29:11. Porque yo sé, ¿qué dice ahí? Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperabais. La otra versión dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el futuro que están esperando. Pero el original como tal no dice planes, dice pensamientos. Esa palabra que significa pensamientos también significa imaginación e intenciones. Lo que Dios está diciendo acá es, yo sé las intenciones que tengo para ustedes, los pensamientos que tengo para ustedes, que son de bien y no son de mal. Pero también podría traducirse a planes. Pero no existe un plan sin antes no existe un pensamiento. Tus planes van a reflejar tu manera de pensar. Si yo no cambio mi manera de pensar, mis planes van a ser los planes de cualquier otra persona. ¿Se recuerdan cuando Jesús decía, mas los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes, Él espera que los que son discípulos de Él piensen diferente a los que no lo son? Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben esa escritura donde Dios dice, y todo lo que me pidas en oración creyendo, te lo daré? ¿Cuántos saben esa escritura? O sea, ¿cuánto podemos pedir a Dios? ¿Cuánto? ¿Y cuánto nos va a dar Dios de todo lo que pidamos? Todo, muy bien. Pero también dice esa otra escritura, pero Dios da más abundantemente de lo que pides o entiendes según el poder de Dios que actúa en ti. O sea, dentro de ti, que está la naturaleza divina, dentro de ti actúa un poder que no actúa en otros. Porque tienes al Hijo de Dios viviendo dentro de ti, porque has nacido de nuevo, porque tienes su Espíritu Santo, eres casa y templo de Dios. ¿Me estoy explicando acá? Entonces, ojo acá. Tú no puedes hacer un plan de ventas igual que la persona que no cree en Dios y no confía en Dios y no cree en esa palabra. ¿Por qué? Porque el plan de ventas de él va a ser únicamente hecho de acuerdo a las cosas y técnicas que este mundo enseña. Pero a la par estás tú, que tienes los versos en la Biblia que dice, pídeme todo lo que quieras y yo te lo daré. Y yo voy a hacer y te daré más abundantemente de lo que piensas o entiendes por el poder de Dios que está en ti. Cuando tú crees ese verso, tú no haces el mismo plan que el otro.
¿Por qué? Porque en ti está un poder que no está en el otro para conseguir más allá de lo que tú pides o entiendes. La pregunta que te quiero hacer para que reescribas tu plan, si es necesario para esta temporada, es: ¿has hecho los planes y has escrito los planes de acuerdo a los pensamientos de Dios o de acuerdo a los pensamientos que este mundo te enseñó? ¿De acuerdo al sistema de Dios o al sistema de Adán, que cayó en pecado? ¿O de acuerdo al sistema del segundo Adán, que redimió a todos aquellos que estábamos en pecado? Verso 12, mira lo que dice verso 12, que es lo que no se lee en este verso normalmente. Se habla de planes de bien y mal, pero el 12 como que lo dejamos por ahí. El 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué es lo que está diciendo? Los planes que tengo para ti, que están basados en pensamientos que tengo para ti, te van a obligar a venir a mí y clamar. Hey Josué, necesito que derribes Jericó. Ah, Padre. Moisés, necesito que pases el mar rojo con el pez. Señor. Yuhu. Te obliga a clamar. Pero los planes que no nos obligan a clamar no van a dejar que Dios se meta en tus planes. Reescribe el plan. Hazlo por el doble de lo que estabas pensando. Hazlo a un punto en que digas: aquí es donde o Dios se mete o esto no sucede. Y Dios está listo para escuchar tu oración. Mira lo que dice acá: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, todos digan fuerte: pensamientos. Dios dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, por eso mis caminos no son tus caminos, por eso mis planes no son tus planes. Pero si logras tener un pensamiento mío, mis caminos serán tus caminos, mis planes serán tus planes. Planificamos de acuerdo a lo que pensamos. ¿Sí? ¿Podemos dejar que Dios ponga nuevos pensamientos en nuestra mente? Por supuesto. Ahora bien, nuestros planes para esta época tienen que estar sometidos a los planes de Dios. Es decir, si pienso como Dios piensa, voy a planificar como Él planifica. Y lo voy a conseguir como Él lo consiguió. En Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas 4, 4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo. Por más que Dios pudiera estar desesperado, que no lo creo porque es Dios, por salvar a la humanidad tuvo que esperar el cumplimiento del tiempo. Y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. ¿Me estoy explicando? Pero cuando nuestros pensamientos logran ser sus pensamientos, o los de Él los nuestros, entonces nos conformamos más a sus tiempos. ¿Me estoy explicando acá? Y dice acá: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Dios o de hijos. 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama ¿qué? Abba, Padre. A ver, levanta las manos y di conmigo: yo soy hijo de Dios. Dile: soy hijo de Dios, más que evangélico o católico. ¿Qué somos? Hijos de Dios, nacidos de nuevo por su espíritu de adopción. Y dice aquí la escritura: y por cuanto sois hijos de Dios, y cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo,
el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, ¿qué? Heredero. ¿Por qué no pasamos a heredar sus promesas? Porque seguimos siendo esclavos, pero nacidos de nuevo. ¿En dónde está la esclavitud? En nuestros pensamientos. Dios solo quiere que le creas. Ni siquiera te pide requisitos a llenar para bendecirte. Dice, créeme. De hecho, somos justificados por haberle creído. Si le creemos, hasta somos justificados y somos salvos. No digamos todo lo demás que en la vida necesitamos. Pero mira lo que dice acá. Él vino acá y básicamente vino a redimirnos de tres cosas, que ya las saben y solo se las resumo. Llevó nuestros pecados para perdonar los tuyos. ¿Me estoy explicando? Entonces hubo un plan de ¿qué? Salvación. Y lo ejecutó en Jesucristo. Luego, por su herida nosotros fuimos ¿qué? Curados o sanados. Hubo un plan de ¿qué? Sanidad. Entonces nos viene a sanar. Y dice, por su pobreza nosotros fuimos ¿qué? Enriquecidos. Él vino a liberarnos de la esclavitud, de la pobreza y la miseria también, para bendecir nuestra vida. ¿Me estoy explicando? 3, a ver, diga conmigo: salvación, sanidad, bienestar. Él vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Ahora pongan atención. Ese fue el plan de Dios, ¿estamos de acuerdo? El plan de Dios fue ¿qué? Salvarte. Entonces tú tienes que hacer un plan de santificarte. Para que tu plan esté bajo la cobertura del plan de Él. Si Él me perdonó de mis pecados y me salvó, entonces yo voy a hacer un plan de santificación, porque la respuesta a la salvación es la santificación. ¿Todavía está acá? Dentro de tus planes incluye plan de santificación. Es muy sencillo. Un plan de santificación incluye: no voy a visitar los lugares donde más tentación hay. ¿Por qué? Porque no confío en mi carne. Es traidora. Mi carne quisiera volverme a condenar, mandarme al infierno, pero mi espíritu no. El plan de santificación incluye qué amistades tengo y cuáles evito. Voy a tener las amistades que edifican mi vida y me bendicen. Ahora bien, ¿cuántos creen que Dios hizo un plan de sanarte? Por su herida fuiste ¿qué? Curado. Adiós el cáncer, los tumores, la esterilidad, la presión alta. El Señor hizo el plan para sanarte. Entonces, bajo ese plan de sanidad, escribe tu plan de salud. Para que tus planes estén de acuerdo a los de Dios. Si Él me quiso sanar, yo como para no enfermarme. Yo hago ejercicio para no enfermarme. ¿Por qué? Porque mi plan responde al plan de Él. Porque sus pensamientos habrán de ser mis pensamientos. Sus caminos quiero que sean mis caminos. Y sus planes que sean mis planes. ¿Yuhu? Entonces, cuando tienes ganas de comer todo lo que es malo, tú dices: toda esa comida no está en mis planes. Porque mi plan es de salud, de bien y no de mal. Porque el Señor me vino a hacer un bien y no un mal. Si con su pobreza Dios te sacó de la tuya, haz un plan económico. No le voy a deber nada a nadie. Ese es un plan bendecido por Dios. Pero no te animas a no adquirir deudas. Eres tentado por el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. Por eso es que dices: una nueva deuda. Tengo que comprar el carro del año para echar chile, decimos aquí en Guatemala, para ¿verdad? Para que todo el mundo mire. Sí, cuando miren que te están quitando el carro que no pudiste pagar. Si puedes, qué bueno. Y si no, no es el tiempo. Ya va a llegar el tiempo. Pero ¿cómo sé que llegó el tiempo? Cuando no violó sus principios para adquirirlo. Si no violo el principio de Dios para adquirirlo, es el tiempo de Dios de tenerlo. Pero si tengo que violar el principio de Dios para tenerlo, no era el tiempo de adquirirlo. No estoy bajo bendición en el plan. Si Dios vino para liberarme de la pobreza, mi deber es hacer un plan económico. Si vino a salvarme, un plan de santidad. Y si vino a sanarme, un plan de salud. ¿Por qué estás en el gimnasio?
¿Por qué corres? ¿Por qué haces ejercicio? Porque tengo un plan de salud bendecido por el plan de sanidad de Dios. ¿Todavía están acá? Mis amigos, hasta que Dios no ponga un pensamiento de Él en tu mente, Dios no ha empezado contigo. Pero cuando un pensamiento de Dios cautiva tu mente, Dios empezó contigo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. A ver, todo el mundo levante sus manos y diga conmigo: yo fui escogido. ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? Entonces no eres una casualidad de la vida. No es como me engendraron mis padres, es como Dios me escogió. ¿A qué le vas a poner atención? Entonces mira, cuando es escogido, es escogido. No sé, pero mi mamá me llevaba a mí al mercado de pequeño. Y hay que ver con qué celo escogen la verdura o la fruta. No sé si ustedes han vivido eso, ¿verdad? Agarran el pobre, hay un zapote, cuando usted lo encuentra todo así, es porque todo el mundo lo hizo así para ver si estaba bueno. El pobre zapote quedó así, de que todo el mundo lo probó. Agarran la naranja, vos, pero eso está buena, es fresco. ¿Cuándo te lo trajeron? Y escogen ustedes, ¿verdad? Mira, quiero una docena de jocotes, pero los escojo yo, ¿verdad? Va, escógelos pues. Y ahí los escogidos, los más duritos, ¿verdad? Unos verdecitos para que vayan madurando en el camino, para que no, ¿verdad? Uno escoge. Pues cuando el Señor vino, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Te escogió. O sea que no agarró a todos, porque si agarra a todos, entonces no escoge. No es escoger, no sé si me estoy explicando. Él escogió y te escogió a ti. Y dice la escritura acá: pueblo escogido somos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No es que tú vinieras y dijera: yo recibí a Cristo. Por supuesto que recibiste, pero antes de tú recibir a Cristo, Él te adquirió. Pueblo adquirido por Dios para, ¿qué dice ahí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. ¿Qué es lo que anunciamos? Virtudes. No solo a Jesús, sino sus virtudes. Por lo tanto, si ese fue el plan de Dios, salvarte, escogerte, cuando fuiste rechazada por muchos, rechazado por otros, cuando nadie te quería, vino Dios y te escogió. Y habiéndote escogido, te dice: eso sí, te dejo claro, te escogí para que anuncies mis virtudes. Entonces el plan de Dios era escogerme para anunciar sus virtudes. Entonces tengo que hacer yo un plan que coincida con el de Él. En tus planes planifica tu plan de santidad, tu plan de salud, tu plan económico y tu plan de servicio. Porque esos 4 planes están bajo los planes de Dios. Eso fue lo que Dios planificó para ti, y eso planifica tú abajo de sus planes. Y Dios va a bendecirte este año como en todos los años anteriores no lo ha podido hacer por falta de esos planes. Dáselo fuerte al Rey.
Pues yo al día siguiente, muy obediente, me fui de compras. Fíjese, si ese es el problema, me lo quito mañana. Porque aunque usted no lo crea, yo no podía comprar, era muy aprensivo, es un dolor. Y entonces fui y dije, el par de zapatos es el problema. Yo, como un ingenuo, le creía a esa pequeña voz que para muchos hubiera sido ridícula, pero para mí era la voz del Señor. Fui y los compré. No compré, quiero esos zapatos, con esa correa, con esa camisa. Cuando me pasaron la cuenta, dije, la fe. Que fue el primer temblor que sentí yo, y no era del Espíritu. Y mi esposa, para variar, y no te dijo nada de mí. Yo creo que mi esposa me dijo, te lo dije, que así se arregla esto. Pues y compré. El predicador había hecho yo arreglos para que orara por mí el domingo. Pero ese día en la noche, cuando llegamos a la alcoba con mi esposa y nos acostamos, el poder de Dios vino sobre nosotros de tal forma que nos hundimos en la cama. Como que un peso nos estuviera empujando en el colchón. Era impresionante, era una cosa sobrenatural. Yo le decía a mi esposa, y lo he contado muchas veces, pero ese es mi inicio, así que lo tengo que seguir contando. Yo le decía a mi esposa, es Él. Y mi esposa me decía, sí, es Él. Y como mi esposa ya había sido llena, ¿verdad? Mi esposa se quedaba tirada en la alfombra, con el cachete puesto así en la alfombra, y yo, celoso de que ella recibía la unción y yo no, yo llegaba, y mire, con el pie le hacía así. Sí, con cuidadito, de cosas así. Se te bajó la presión, más le decía yo. Incrédulo, ¿verdad? Bien que tenía razón Dios, ¿o no? Y mi esposa me volteaba a ver así. Yo decía, esa mirada significa, anda, tómate un café antes de que las fuerzas del búfalo vengan sobre mí y te mate. Se frustra uno. Y a veces antes de la unción hay frustración. Antes de ser usados por Dios, somos frustrados por su ausencia tangible. Y luchamos con eso adentro. Yo los entiendo. Entiendo que tienen hambre, pero no saben a veces cómo comer. Tienen la bebida como que enlatada y no saben cómo destaparla. Pero solo es un tiempo. Dios los va a llenar. Persistan, peleen su propia batalla de la fe. No se den por vencidos. Si yo perseguía a Sonia para que se hiciese mi novia y se casara conmigo, aunque ayunó como 60 días para que yo cayera a sus pies, ¿cómo no voy a perseguir al Espíritu Santo hasta agarrarlo? Son pruebas de fe y hay que pasarlas. Esta es la noche. Hoy va a pasar aquí. Hoy te sacan cargado de este lugar. Y entonces cuando estoy yo en medio de eso, del poder de Dios, el Señor me dice, ya no vayas a que oren por ti, tienes lo que has buscado. Eso fue todo. No me caí, más bien me tiré. No me embriagué, más bien cargué a la que estaba borracha, que era mi esposa. Observé más de lo que recibí. Pero creo que en su eterna misericordia Dios, allá en el fondo de mi corazón, vi una pequeña chispa de fe. Y alguien lo suficientemente ingenuo para creerle lo que Él quiera decir. Mi oración siempre ha sido, aquí tienes un ingenuo
que te habrá de creer todo lo que tú digas. Si me dices que las vacas vuelan, yo voy a salir a buscarlas, Señor. Así haga el ridículo delante de los inteligentes de este mundo. La inteligencia humana nunca ha producido un milagro. Es la fe. Y cuando esa unción viene, entonces viene otra etapa: administrar la unción. Pedro llegó al templo de la Hermosa y encontró un cojo y le dijo: lo que tengo te doy. Y en ese momento el cojo empezó a caminar. Él administró la unción. Lo que tengo te doy. ¿Tú quieres dar lo que tienes? Usted sabe que no puedes, por ejemplo, no puedes ser un hombre ungido y no generoso. Porque si eres un egoísta, avaro, ¿cómo Dios te va a confiar su poder si jamás vas a ser capaz de tener el corazón de ver a quién más se lo das? Por eso esos momentos de las ofrendas, cuando se prepara nuestro corazón para dar, es cuando realmente se prepara para recibir. ¿Por qué recibir si no quiero dar? Pedro administra la unción, le dice al cojo que va a caminar y camina. En Hechos capítulo 5, si ustedes me acompañan, Hechos capítulo 5. ¿Están aprendiendo? Hechos capítulo 5, versículo 1. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Aquí es donde los apóstoles estaban empezando a recibir 100 veces más de lo que habían dado. Y dice acá: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ishkamik, kaput, dilit. Se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, mire este Pedro como era también, ¿verdad? Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué hizo Pedro aquí? No le dijo, lo que tengo te doy, y se la echó, No dijo, lo que tengo te doy, y lo mató. Él solo hizo una pequeña pregunta para probar la integridad de esas dos personas. Fue todo lo que hizo. Y le explicó, mira, le dijo, no tenías que haberlo hecho. Mejor te hubieras quedado con ella, o te hubieras quedado en tu poder, se hubiera quedado el valor de lo que vendiste. Pero ¿por qué le mentiste al Espíritu? Solo le preguntó, ¿por qué le mentiste al Espíritu? Y ¡shla! Cuando vio que este cayó, ya no le dijo lo mismo a la mujer le dijo, y a ti también te van a sacar. Y cae. Pedro está aprendiendo a administrar. Pongan atención, todo el mundo diga, a administrar. Ese es un caso dramático, pero acompáñenme a Hechos 8. Hechos capítulo 8, versículo 18.